empezaron a abrirse las puertas de Los Pinos. Desde entonces muchas personas los han visitado y se han dado cuenta de cómo vivían los presidentes, pero bueno, las cosas ya están ahí y se están conociendo tal cual. Pero quien conoció Los Pinos con anterioridad se han percatado de que ha sufrido por lo menos durante los últimos 3 sexenios, no el actual, sino los 3 sexenios anteriores, modificaciones un tanto caprichosas. Y ya al investigar y preguntar a quienes ahí trabajan, porque hay personas que han seguido realizando alguna actividad en la residencia, pues están comentando y empezaron a investigar y a ver fotografías y comparar con la situación actual. Y se han dado cuenta de los caprichos que algunos exmandatarios tenían. En época de Fox, y todos lo recordamos, él se negó a vivir en la casa que habían ocupado los presidentes anteriores. Entonces mandó construir 2 cabañas, una en la que vivía él con su esposa y otra en la que vivían sus hijos. Es un terreno enorme el que ocupa la residencia de Los Pinos, más de 4,000 metros cuadrados, algo así. Entonces ellos hicieron modificaciones, se realizaron esas cabañas. Ahora se sabe que sin licitación, bueno, en algunos casos ni siquiera se sabe qué arquitecto hizo las modificaciones. Las cabañas pues tenían un tipo rústico, grandes, de una sola planta, pero un tipo rústico. Ahora se puede visitar en la residencia de Los Pinos pues un área que es un simulador de vuelos, una cancha de fútbol rápido. Y sobre una de las cabañas se construyó una casa en la que funcionaban las oficinas de la primera dama. Una casa de 2 pisos, con una gran escalera. Por cierto, esa escalera todos la vimos porque apareció en la portada de una revista en la que está ella posando como de bajada en las escaleras, muy hermosas, sí. ¿Qué habrá sido? ¿Quién? ¿Hola o una de estas revistas? De estas. Marie Claire. Ándale. Marie Claire. Más para abajo. Entonces, pues ya revisando las cosas se ha visto. Hay una alberca. Y bueno, eso no tiene nada sorprendente. Hay alberca en muchísimas casas de la Ciudad de México y de otros lugares, pero una sala construida sobre la alberca. A ver, ese sí que fue un capricho muy... ¿Una sala? Construida sobre la alberca. O sea, una alberca techada. Techada Sí. y en el techo. Con una sala. Sí, Para sentirte flotando en el agua. Ándale, sí, Ay, sí, sí. y supongo que luego se mueve esa base y recorre todo para hacerse como alberca. Pues no lo señala, pero sí hay una sala levantada sobre una alberca hecha ex profeso para colgar los retratos de los jefes de Estado. Todas estas son obras de infraestructura, de lo que a capricho y sin licitación se construyeron en los últimos años en la residencia oficial de Los Pinos por instrucciones, desde luego, del primer mandatario del momento. Son áreas que ahora se pueden visitar y que llaman la atención algunas cosas porque son tan... quiero buscar el término, tan rebuscadas, que resultan hasta poco gratas Tan a la... caprichosas, pues. Tan caprichosas Tan que caprichosas. resultan poco hermosas, ¿no? O exóticas. Extravagantes, Cursis. ostentosas. Cursis. Ujú. Como un barandal de hierro que según está de barandal de una escalera, pero que resulta extravagante. Y superficiales, por supuesto. Total y absolutamente. Y un gasto que ¿Dónde se dices... deslizaba? Martita. Eso sí no lo vamos a saber. ¿Quién Marta. se deslizaba? Eso sí no lo vamos a saber.
Desde el 1 de diciembre, 52,000 personas han visitado la Casa de los Pinos y pues se quedan asombradas de cómo había cosas que una familia normal, sobre todo el promedio de las familias en México, pues no, ni aunque seas muy caprichoso, logras tenerlas. ¿No? Claro. La fachada de la casa en donde se ubicaban las oficinas de la primera dama que fue edificada, como les mencionaba, sobre una de las cabañas, tiene canceles nuevos en casi toda entre otros caprichos, ¿no? Y así está la investigación que se hizo sobre quiénes hicieron esas modificaciones, porque no se sabe de los arquitectos, sobre todo el de las oficinas en la Casa 2, porque además ahí no solo funcionaban como oficinas de la señora Rivera, sino que se dice que ahí tenían un negocio, ella y su hermana, en la que rentaban a Presidencia bocinas, micrófonos para diferentes eventos. Esto desde luego es un rumor de los que trabajan ahí y dicen que eso, pero desde luego nunca se va a encontrar una prueba contundente de que eso sucedía. ¿Quién sabe? Por lo menos hasta este momento. El mismo en una casa del peor gusto con un horrible barandal, el mismo que Peña puso en la casa Lázaro Cárdenas, Calderón y Peña se dieron cuenta que si hacían cualquier construcción, cualquier remodelación o arreglo, se podía cobrar lo que quisieran, porque supongo que era parte de la partida secreta, ¿no? Pues pudiera ser. Porque no había transparencia en Los Pinos por un tema de seguridad nacional. En fin, que de la casa que originalmente se construyó como residencia presidencial, pues ya queda muy poco, ha habido muchas modificaciones a lo largo de más de 60 años, mucho más de 60 años, ¿verdad? Sí, yo creo que empezó por ahí por 36. Con Lázaro Cárdenas, ¿no? Que es el que no Sí, él quiere es el vivir que en la- el castillo de Chapultepec y se va a Los Pinos. Todavía se puede visitar el helipuerto que se construyó sobre el jardín, la cancha de fútbol que utilizaba el presidente Peña Nieto, también la sala construida por Peña Nieto, la sala de la Madrid, hecha con el mismo estilo que tienen las oficinas de la primera dama del sexenio pasado, grandes columnas de concreto donde y en ese sitio también, sobre la alberca, se creó la sala en la que están los retratos de los presidentes que antes estaban en la Casa Carranza. Pues así es como vamos descubriendo poco a poco en qué se gastaban esos recursos que se tenían guardados en el más profundo y negro de los secretos. Y ahí se concentraron además las oficinas estratégicas de la presidencia, las comunicaciones, las grandes salas de junta, las grandes salas de prensa, donde se convocaba la prensa, donde se daba el Premio Nacional de Periodismo, en Sala Morelos creo que era. Y sí, así una serie de cosas en donde pues eran las oficinas de esa dependencia que se llama Presidencia de la República, que inició con un solo edificio, que era el que habitaba Lázaro Cárdenas, que daba directamente a la avenida del Chivatito. El que fue modificando también áreas de Los Pinos fue Salinas, porque recuerdas que no despachaba
en Palacio Nacional totalmente. Tenía oficinas para atención también en Los Pinos. Sí, y hay un edificio verde de cristal totalmente reflejante, casi al extremo, en la esquina con Constituyentes, que no sé para qué sea ahí, qué hay ahí. Bueno, es que había una gran cantidad de empleados y el acceso a lo que era el jardín en donde recibían visitas y organizaban comidas, por lo menos en la época de Fox, pues era un edificio donde había muchísimos empleados y una diversidad de oficinas de todo tipo, de prensa, de muchas cosas. Y se construyó un estacionamiento subterráneo. Hay dos actualmente, dos estacionamientos subterráneos, sobre uno de 2 niveles en la casa donde estaban las oficinas de Angélica Rivera. Sí. Total, que se va descubriendo el pastel y nos estamos dando cuenta de cómo son invertidos los recursos del país en ese tipo de cosas, porque de todo ese complejo de Los Pinos, solo hay 3 espacios con valor cultural e histórica. La residencia de Lázaro Cárdenas, por lo que representó ese periodo presidencial para la historia de nuestro país, por la expropiación petrolera. El acueducto, del cual solo quedan unos restos ocultos en algunos sitios, y el histórico edificio de Molino del Rey. Han buscado documentación referente a quien hizo todas esas modificaciones. Y no, Nada. todo lo demás, no. Pues, Nada. ay, Y será una tentación el que se junte el poder con la disposición del dinero y que te broten Claro. ahí los excesos, los malos gustos, pero al fin y al cabo caprichos, ¿no? Porque es algo que también, digo, tal vez esté muy burda la comparación, pero es algo que se da también entre los narcotraficantes. Claro. Que cuando llegan a tener ese poder y ese dinero, que no saben en qué gastarlo, llegan a tener zoológicos con animales exóticos, construcciones churriguerescas, o sea, muy elaboradas y hasta de mal gusto, excesos en todo lo que manejan, ¿no? Yo sé que acá, por tratarse de presidencia, es otra cuestión, pero también notas en esos detalles que mencionaste, Adelita, las extravagancias que se te pueden dar, decir, ¿sabes qué? Ahorita yo tengo el mando. quiero un Ese- salón de puros espejos. Quiero, sí, ese tipo de detalles que sí. Dicen que los espíritus pequeños, creo que Mario puede recordar la frase, los espíritus pequeños necesitan de un entorno gigante. Pues sí. Algo así va una frase, ¿no la recuerdas? Porque sí. Puede que sí. En el pueblo dicen, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Pasa mucho con los narcotraficantes. Aquí lo que me llama a mí la atención es que hacen caravana con sombrero ajeno. Porque entre los narcos dices, bueno, ellos de la manera más sucia, pero hacen su lucha y ellos se ganan o roban, lo que sea, pero son descarados. Estos tienen una figura, son funcionarios públicos y están echando mano de un dinero que al final viene de los impuestos de todos.